Imagínese en un lugar donde todo en lo que cree se cuestiona constantemente. Se pone a prueba tu fe, se critican tus decisiones y debes decidir si permaneces fiel a tus principios o cedes a la presión. Esta es la realidad que enfrentó Daniel, un joven que en medio del cautiverio en Babilonia, demostró valor y fe inquebrantables. La historia de Daniel es un testimonio vivo de lo que significa perseverar en tiempos de crisis. Su vida nos muestra que la fe no es solo una creencia abstracta, sino una fuerza práctica y transformadora, capaz de sostenernos en las adversidades más intensas. Es un recordatorio de que incluso en medio de las circunstancias más desafiantes, confiar en algo más grande que nosotros mismos tiene poder. Hoy en día, muchos de nosotros enfrentamos crisis que, aunque diferentes a la de Daniel, ponen a prueba nuestros límites emocionales y espirituales. Problemas financieros, problemas de salud, conflictos familiares o crisis de identidad. Todos estos momentos pueden llevarnos a cuestionar nuestra capacidad para seguir adelante. En este vídeo, exploraremos cómo la historia de Daniel puede inspirarnos a encontrar fuerza y resiliencia. Viajemos por el contexto histórico, comprendamos los desafíos que enfrentó y descubramos las lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Al final, tendrás herramientas prácticas para afrontar la adversidad con valentía y fe renovadas. Prepárese para sumergirse en una narrativa que trasciende generaciones y aporta sabiduría para el presente. Porque, como veremos, la fe que sostuvo a Daniel en Babilonia todavía puede sostenernos en los tiempos inciertos que enfrentamos hoy. Para comprender plenamente el coraje y la fe de Daniel, debemos profundizar en el escenario histórico donde se desarrolla su historia. Daniel era un joven israelita de una tierra devastada. Jerusalén había sido tomada por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y él, junto con otros jóvenes, fue llevado prisionero a un mundo completamente diferente, donde su identidad y fe serían desafiadas en todo momento. Babilonia fue una de las civilizaciones más avanzadas de su época, un centro de cultura, poder e idolatría. Era una tierra rica en oro, con una arquitectura impresionante y un sistema político rígido. Sin embargo, detrás de su grandeza había una exigencia clara: la absoluta conformidad con las tradiciones y creencias del imperio. Daniel se vio obligado a vivir en una cultura que no solo despreciaba su fe, sino que también hacía todo lo posible para reemplazarla. Nabucodonosor tenía un objetivo específico para Daniel y los demás jóvenes israelitas: convertirlos en servidores leales del imperio. Esto implicó enseñarles el idioma y las costumbres de Babilonia, cambiarles los nombres y borrar así sus raíces culturales y religiosas. Sin embargo, incluso ante esta presión, Daniel tomó una decisión firme: permanecería fiel al Dios de Israel, sin importar las consecuencias. Este escenario de opresión espiritual y cultural no está tan lejos de la realidad que muchos enfrentan hoy. En un mundo lleno de distracciones y presiones para conformarnos, la historia de Daniel nos recuerda la importancia de saber quiénes somos y mantener nuestros valores, incluso en entornos hostiles. A medida que avancemos, veremos cómo se puso a prueba la fidelidad de Daniel, y cómo él, con sabiduría y fe, respondió a desafíos que parecían insuperables. Una de las primeras pruebas de fe e integridad que enfrentó Daniel en Babilonia provino de una elección aparentemente simple, pero con profundas implicaciones espirituales: que debía comer. Nabucodonosor ofreció a los jóvenes capturados una porción de su propia comida y vino, un banquete digno de un rey. Sin embargo, para Daniel y sus amigos, aceptar este alimento significó comprometer sus creencias. La comida del rey, además de haber sido probablemente ofrecida a ídolos, no seguía las leyes dietéticas que Dios había dado al pueblo de Israel. Para Daniel, esto no era solo una cuestión de nutrición, sino de fidelidad. Negarse a participar del banquete real fue en esencia una declaración de que su lealtad permanecía con Dios, incluso en tierras extranjeras. Con sabiduría y respeto, Daniel propuso una alternativa a los jóvenes responsables. Él y sus amigos comerían solo verduras y beberían agua durante un periodo de prueba de 10 días. Al final de ese tiempo, su apariencia y salud serían comparadas con la de los demás jóvenes que consumían la comida del rey. Y, como está registrado en la Biblia, Dios honró esta decisión. Daniel y sus amigos estaban más sanos y vigorosos que nadie.
Esta historia es un poderoso recordatorio de que las pequeñas decisiones cotidianas reflejan nuestros valores más profundos. Para muchos de nosotros, el banquete del rey puede manifestarse de diferentes maneras. Presiones para comprometer nuestros principios en el trabajo, en nuestra vida personal o en cuestiones éticas. La valentía de Daniel nos enseña que permanecer intactos, incluso en las cosas pequeñas, puede tener un impacto profundo en nuestro camino de fe. A medida que pasemos al siguiente capítulo, veremos cómo Daniel continuó demostrando su confianza en Dios, incluso cuando los desafíos se volvieron aún más intensos. A medida que Daniel avanzaba en su vida en Babilonia, enfrentó desafíos cada vez más complejos. Uno de los episodios más llamativos fue cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, cuya interpretación parecía imposible. Exigió no solo que los sabios de su corte interpretaran el sueño, sino también que lo describieran, sin que él se lo dijera previamente. Una orden que, de no cumplirse, supondría la muerte de todos los reyes magos, incluidos Daniel y sus amigos. En medio de esta situación de vida o muerte, Daniel demostró una fe impresionante. Pidió tiempo al rey, reuniendo a sus amigos para orar y buscar la ayuda de Dios. Esta acción nos muestra que, incluso en situaciones de extrema presión, la primera respuesta de Daniel no fue el pánico, sino la oración. Confió en que Dios revelaría el misterio, y eso es exactamente lo que sucedió. Esa noche, Dios le concedió a Daniel una visión del sueño de Nabucodonosor y su interpretación. El sueño representaba el futuro de los reinos humanos, simbolizado por una estatua de diferentes materiales, y resaltaba la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Cuando Daniel presentó el sueño y su interpretación al rey, no solo salvó su vida y la de sus amigos, sino que también glorificó a Dios ante toda la corte babilónica. Esta historia nos enseña la importancia de acudir a Dios en momentos de incertidumbre, y confiar en su capacidad para revelar soluciones más allá de nuestro entendimiento. También resalta que la verdadera sabiduría no proviene de nosotros mismos, sino de una fuente mayor. En el próximo capítulo veremos cómo la fe de Daniel fue desafiada nuevamente, esta vez en uno de los episodios más dramáticos de su vida, el foso de los leones. Entre todas las pruebas que enfrentó Daniel, pocas son tan conocidas como su experiencia en el foso de los leones. Este episodio, cargado de tensión y significado, es un testimonio de su inquebrantable lealtad a Dios, incluso bajo amenaza de muerte. Daniel, que ya gozaba de una posición respetada en el imperio medo-persa, se había convertido en el blanco de la envidia de otros líderes. Incapaces de encontrar defectos en su carácter o en su gestión, idearon un plan para utilizarlo contra sí mismo. Convencieron al rey Darío para que firmara un decreto que prohibía a cualquiera presentar peticiones a cualquier dios u hombre, excepto al propio rey, durante 30 días. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Al enterarse del decreto, Daniel continuó sus prácticas de oración, arrodillándose 3 veces al día y orando ante su ventana abierta hacia Jerusalén. Para él, abandonar su conexión con Dios era inaceptable, independientemente de las consecuencias. Cuando se descubrió, el rey Darío, que admiraba a Daniel, se angustió pero se vio obligado a cumplir su propia ley. Esa noche, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero en lugar de ser devorado, fue protegido por un ángel enviado por Dios, que cerró la boca de los leones. A la mañana siguiente el rey Darío, que había pasado la noche en agonía, corrió al pozo y encontró a Daniel ileso. En respuesta a este milagro, Darío declaró que el Dios de Daniel era el Dios vivo, digno de adoración por toda la nación. Esta historia ilustra el poder de una fe que no se doblega ante las amenazas. Para quienes enfrentan desafíos modernos, como persecución social, dilemas éticos o crisis personales, Daniel nos recuerda que la fidelidad a Dios puede protegernos y transformar incluso las situaciones más oscuras. La historia de Daniel no es solo un registro de acontecimientos milagrosos, es una rica fuente de lecciones prácticas para nuestra vida diaria. Su ejemplo nos desafía a cultivar valores como el coraje, la integridad y la fe, incluso cuando enfrentamos la adversidad. En primer lugar, Daniel nos enseña el poder de las pequeñas decisiones. Desde rechazar la comida del rey hasta mantener su rutina de oración, sus decisiones cotidianas estaban construyendo una base sólida para la fe. Esto nos lleva a reflexionar.
¿Qué pequeñas decisiones de nuestra rutina nos están acercando o alejando de nuestros valores más profundos? En segundo lugar, Daniel demuestra la importancia de confiar en Dios en tiempos de incertidumbre. Sabía que su capacidad para interpretar sueños o enfrentarse a leones no provenía de él mismo, sino de una fuente divina. Esta confianza no solo lo sostuvo, sino que también impactó a quienes lo rodeaban, incluidos reyes y líderes poderosos. Otro punto crucial es la lealtad en tiempos de presión. Daniel vivió en un entorno que desafiaba constantemente su identidad y sus creencias, pero se mantuvo firme. En un mundo moderno donde a menudo nos presionan para que nos conformemos, esta lección es más relevante que nunca. Finalmente, la historia de Daniel nos recuerda que nuestra fe puede ser un testimonio poderoso. Sus acciones inspiraron cambios significativos en las naciones en las que vivió, demostrando que la lealtad a Dios no pasa desapercibida. Por eso, incluso en medio de los desafíos, nuestras vidas pueden ser una luz para los demás. En el próximo capítulo, nos conectaremos aún más con esta historia a través de una reflexión práctica que le ayudará a aplicar estas lecciones directamente a su vida. Ahora que hemos explorado la historia de Daniel y las lecciones que nos ofrece, es hora de reflexionar sobre cómo estas lecciones se aplican a tu propia vida. Hagamos una pausa para pensar en los desafíos que enfrenta hoy, y en cómo la fe de Daniel puede ser una fuente de inspiración para usted. Así como Daniel fue desafiado con la comida del rey, todos enfrentamos momentos en los que nos vemos presionados a comprometer nuestros valores para seguir la corriente. Estas fiestas pueden ser las ofrendas del mundo moderno, como la tentación de hacer concesiones éticas en el trabajo, de ceder a normas sociales que contradicen nuestra fe o de tomar atajos en tiempos de dificultad. Pregúntate, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por el conformismo y cuánto te está costando en términos de tu paz interior y tu relación con Dios? Daniel no solo confió en su sabiduría, sino que se entregó a confiar en Dios en cada situación. Cuando enfrentes incertidumbre y presión, busca momentos en los que puedas buscar la guía divina. Puede ser a través de la oración, la meditación o incluso conversaciones con otras personas que comparten la misma fe. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, Daniel mantuvo su rutina de oración y sus prácticas de fe. ¿Cómo puedes fortalecer tu práctica espiritual en la vida diaria? Ya sea estableciendo una rutina diaria de oración, buscando estudiar más las Escrituras o simplemente reservando momentos de silencio para la reflexión. Pregúntese, ¿estoy siendo intencional con respecto a mi fe o permitiendo que las circunstancias la moldeen? El testimonio de Daniel no fue solo de palabras, sino de sus acciones. Era una luz para quienes lo rodeaban, incluso para los reyes y líderes de Babilonia. Pregúntese, ¿cómo pueden sus acciones y decisiones impactar a quienes lo rodean? Tal vez sea en tu familia, en el trabajo, en la comunidad o en las redes sociales. En tiempos difíciles, puedes ser la luz que otros necesitan ver. Ahora que hemos reflexionado sobre la vida de Daniel, y cómo sus decisiones moldearon su destino, es hora de convertir estas lecciones en acciones concretas para su vida diaria. La fe de Daniel no fue algo que vivió simplemente dentro de un templo o en momentos de crisis. Ella era una parte integral de su vida cotidiana. ¿Cómo podemos aplicar esta misma fe resiliente a nuestras propias situaciones? La historia de Daniel nos enseña que las grandes victorias comienzan con pequeñas decisiones diarias. Puede ser fácil caer en la tentación de ignorar estas decisiones, pero son ellas las que moldean nuestro carácter y nuestra fe con el tiempo. Pregúntate, ¿qué puedes hacer hoy para alinear tus acciones con tus valores? Tal vez sea mantener la integridad en el trabajo, resistir la tentación de chismorrear, o ser más honesto consigo mismo. A medida que comienzas a actuar según tu fe, la resistencia a las presiones externas se vuelve más fuerte. Daniel era conocido por su constante práctica de la oración. Se dedicó a orar 3 veces al día, no por obligación, sino porque sabía que su conexión con Dios era su mayor fuente de fortaleza. En tu vida diaria pregúntate, ¿cómo puedes hacer de la oración una parte esencial de tu día? Puede resultar útil comenzar con pequeños pasos, como tomarse unos minutos por la mañana o por la noche para reflexionar, agradecer y pedir sabiduría. Con el tiempo, estos momentos de conexión con Dios se convertirán en una base inquebrantable.
En tiempos de crisis, como en el foso de los leones, la fe de Daniel fue puesta a prueba. Demostró que incluso en las situaciones más desesperadas, la verdadera fe no falla. Hoy en día, podemos enfrentar incertidumbre financiera, familiar o incluso profesional, pero la forma en que reaccionamos ante estas situaciones puede revelar la profundidad de nuestra fe. Cuando enfrentes momentos de miedo o incertidumbre, recuerda que tu confianza en Dios es el ancla que te mantiene firme. Pregúntate, ¿cómo puedes mantener tu fe inquebrantable cuando el camino que tienes por delante parece sombrío? Daniel no vivió su fe de forma aislada. Su lealtad a Dios no solo lo sostuvo, sino que también impactó a quienes lo rodeaban, desde el rey Nabucodonosor hasta los gobernantes de Babilonia. En nuestras vidas, no estamos solos. Nuestra fe puede ser un testimonio para los demás, ya sea en nuestra familia, trabajo o comunidad. Pregúntate, ¿cómo puedes ser un ejemplo positivo de fe en tu vida diaria? Tal vez sea escuchar más atentamente a quienes te rodean, ofrecer palabras de esperanza o simplemente ser un apoyo constante para los demás en momentos difíciles. El coraje de Daniel fue una característica definitoria. Aunque sabía las consecuencias que enfrentaría, decidió ser fiel a Dios. Para muchos de nosotros, el coraje puede manifestarse de maneras sutiles, como decir la verdad, defender lo que es justo o incluso adoptar una postura ética incluso cuando no es popular. Pregúntate, ¿cómo puedes ser más valiente en tu vida? Podría ser en el trabajo, en tu vida personal, o en la forma en que afrontas los desafíos internos. Ahora que tienes estas herramientas prácticas, es hora de aplicarlas. Así como Daniel, tú también puedes enfrentar la adversidad con fe, coraje y sabiduría. Continúe firme en su viaje, sabiendo que independientemente de los desafíos que surjan, la fe en Dios será la clave de su resiliencia. La historia de Daniel no es solo una narración de superación personal, sino también un legado de fe que resuena por generaciones. No solo sobrevivió a inmensas crisis, sino que se convirtió en una figura de sabiduría e integridad, cuyo impacto superó su propia vida y alcanzó reinos enteros. ¿Qué podemos aprender del legado de Daniel, y cómo puede inspirar nuestro camino de fe? El ejemplo de Daniel no se limitó a las fronteras de Babilonia. Su fe e integridad llamaron la atención de líderes poderosos como Nabucodonosor, Belsasar y Darío, e incluso el decreto de Darío de que todos debían reverenciar al Dios de Daniel muestra el impacto que la fidelidad de Daniel tuvo en su mundo. Del mismo modo, nuestro testimonio de fe puede ir más allá de nuestra propia vida e influir en quienes nos rodean de maneras sorprendentes. A menudo, la mayor influencia no proviene de las palabras, sino de la forma en que vivimos. Pregúntate, ¿cómo puede tu vida ser un testimonio de fe para los demás? Su camino de fe puede inspirar no solo a sus familiares y amigos, sino incluso a aquellos a quienes nunca imaginó que impactaría. La vida de Daniel estuvo marcada por tormentas y dificultades, pero nunca abandonó su fe. Después de experimentar adversidades y milagros, Daniel permaneció fiel a Dios hasta el final de su vida. El legado de Daniel nos desafía a mantener nuestra fe, incluso después de los mayores desafíos. ¿Cómo puedes asegurarte hoy de que tu fe se mantenga fuerte, incluso cuando las tormentas de la vida parezcan querer derribarte? Esta perseverancia no es solo una victoria personal, sino un reflejo de la fidelidad de Dios. Daniel no era un hombre de fe voluble. Su práctica de oración y de vivir según los principios de Dios fue constante, no solo en momentos de crisis, sino todos los días. Este es un modelo importante para todos nosotros. La fe no debe ser algo con lo que solo nos conectemos en momentos de necesidad, sino que debe ser un hábito diario, una práctica continua que se refleje en nuestras acciones, decisiones e interacciones diarias. Pregúntate, ¿cómo puedes hacer que tu fe sea más constante en tu vida diaria? La coherencia crea raíces profundas y un legado duradero, que se hace visible en tiempos de dificultad. El mayor legado de Daniel es que Dios honra a los que son fieles. Daniel experimentó milagros, como la protección en el foso de los leones y la revelación divina de los sueños, porque fue fiel en seguir a Dios. Aunque nuestra vida de fe no nos garantiza estar libres de las dificultades, sí nos da una firme esperanza de que Dios está con nosotros, guiándonos y honrando nuestra fidelidad. Pregúntate, ¿cómo puedes confiar más en la fidelidad de Dios hacia ti, como lo hizo Daniel?
Incluso cuando las respuestas no son inmediatas, la fidelidad a Dios genera frutos duraderos y recompensas espirituales. Al final de su vida, Daniel no buscó fama ni riquezas. Su verdadera recompensa fue eterna. Vivió de una manera que trascendió las circunstancias temporales y se centró en el propósito divino. Nos desafía a mirar más allá de las dificultades inmediatas y adoptar una perspectiva eterna de nuestra fe. Pregúntate, ¿cómo puedes vivir con una perspectiva más eterna? Al centrarse en el propósito de Dios en su vida, las dificultades presentes adquieren un nuevo significado, y nuestras decisiones se alinean más con el plan divino. La historia de Daniel es una poderosa demostración de resiliencia espiritual y emocional. Su vida nos enseña la importancia de ser fieles a Dios en todas las circunstancias, la importancia de tomar decisiones diarias que reflejen nuestros valores y la confianza inquebrantable de que Dios honra a quienes lo buscan con integridad. Al igual que Daniel, puedes afrontar la adversidad con valentía, fe y confianza en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él está presente, guiándote y protegiéndote en cada paso. Que el legado de Daniel inspire vuestro propio camino de fe, y que como él seáis testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios, no solo en las victorias, sino especialmente en las adversidades. Ahora que has tenido la oportunidad de reflexionar sobre la historia de Daniel y las poderosas enseñanzas que ofrece, te invito a aplicar estas lecciones en tu vida. Recuerde, la fe de Daniel no fue solo una historia del pasado, sino una práctica diaria que lo fortaleció ante la adversidad. ¿Qué tal empezar hoy a dar pasos hacia una fe más fuerte y resiliente? Dedica unos minutos de tu día a la oración y la meditación, como lo hizo Daniel, para buscar sabiduría y fuerza. Afrontad los desafíos que se presenten con valentía, sabiendo que la fidelidad a Dios siempre dará frutos, aunque lleve tiempo. Comparte este contenido con alguien que también necesita inspiración para perseverar en su camino de fe. Recuerde, la fe y la confianza genuinas en Dios pueden transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades de crecimiento. Caminemos juntos este camino de fe y resiliencia. Si quieres más contenido como este, o tienes alguna duda sobre cómo aplicar estas lecciones en tu vida diaria, deja tu comentario abajo. Estamos aquí para ayudarte en tu vida.